En un pueblo pequeño y en plena luz de la mañana del sábado 8 de abril de 1911, Elise Parubek, una niña de 4 años, desapareció sin dejar ningún tipo de rastro. Un rompecabezas macabro de un crimen desalmado, del que aún a más de 100 años del momento en que ocurrió, sigue envuelto en misterio, generando más dudas que certezas. Antes de meternos a fondo con el caso, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Aunque Elise nació en Chicago de 1906, sus raíces estaban lejos de ser locales. Su madre, Karolina Bokova, había nacido el 26 de noviembre de 1869 en Mykov, una ciudad al este de Bohemia, una región ubicada dentro de lo que en aquel momento era el Imperio Austrohúngaro y hoy conocemos como la República Checa. El padre de Elise también había nacido en el enorme imperio de Europa Central, pero Frank Parubek había nacido en otra región del mismo territorio unos 2 años antes. Según algunas fuentes, Frank fue el primero en emigrar de su país natal. Viajó por primera vez a los Estados Unidos en 1882, cuando tenía aproximadamente 14 o 15 años de edad, regresando a Port Harry, la villa en la que había nacido 10 años después. Fue allí cuando a Karolina inmediatamente quedó enamorada de ella. El sentimiento era mutuo, así que el casamiento se hizo efectivo en 1862, y tras unos años de vida juntos en Port Harry, Frank decidió mudarse a Estados Unidos, llevando a Karolina con él. Estaba convencido de que allí podía esperarles la oportunidad de una vida mejor. No se imaginaba, por supuesto, que también encontrarían el evento más traumático de su vida. Inspirados por la esperanza de Frank y sus anécdotas sobre el país norteamericano, varios miembros de su familia decidieron comenzar la travesía con la pareja joven y ellos, por ejemplo, la hermana de Karolina. Todos ellos se instalaron en Chicago, Illinois, una ciudad muy popular entre los inmigrantes que llegaban a Estados Unidos con los mismos sueños que Frank. Karolina y el resto de miembros de su familia también lo pensaban. Una vez en esa ciudad, Frank consiguió un empleo como pintor de casas, mientras que su esposa se mantenía en el hogar cuidando de la familia que el joven matrimonio había empezado desde su llegada al país desde 1895, que se había mudado hasta 1906, que Elise nació. Karolina había dado a luz por lo menos a 7 niños, de los cuales por lo menos 3 no habían sobrevivido. Aunque la verdad es que no estamos completamente seguros de estos datos, ya que el matrimonio había decidido no bautizar a sus hijos, elección que se relacionaba con su cambio de fe. Tanto Karolina como Frank habían sido criados bajo la religión cristiana durante la gran mayoría de sus vidas y habían mantenido fieles a ella. Sin embargo, al llegar a Estados Unidos y conocer la doctrina del pensamiento libre, su opinión de la religión cambió muchísimo. Ya no creían que existía una existencia de Dios, sino que toda opinión y creencia debe basarse en un análisis personal de los hechos, llegando a conclusiones propias e independientes. Por esa misma razón, llegaron al acuerdo de no bautizar a sus hijos. Lamentablemente, en pleno siglo XX, los registros de nacimiento era una tarea que llevaba a cabo la Iglesia a través de los bautismos, y al no utilizarlos, Karolina y Frank hicieron que sus hijos prácticamente no existiera información oficial sobre las fechas de nacimiento. Por lo tanto, no podemos afirmar con seguridad la fecha exacta en la que nació Elsie. Sin embargo, gracias a un censo realizado por las autoridades de Chicago el 21 de abril de 1910, la hija menor de los Parubek tenía 3 años. Esa información, en conjunto con el que al momento de los hechos sus padres dijeron que tenía 4 años, nos hace suponer que Elsie nació entre el 22 de abril de 1906 y el 8 de ese mismo mes de 1907. Más allá de esa incertidumbre, lo que sí sabemos es que Elsie y sus hermanos eran niños sanos y contentos. Vivían en un vecindario que en su mayoría estaba habitado por las personas que, al igual que sus padres, provenían de Austria-Hungría, lo que generaba una especie de comunidad entre todos que vivían en aquel vecindario. En el caso de los Parubek, el sentimiento de seguridad no solo provenía de esa comunidad tan cercana, sino también de que si su familia vivía tan solo unas cuadras de donde ellos lo hacían. Pero todos estos motivos era común que tanto Elsie como sus hermanos y el resto de los niños del vecindario se reunieran en la calle para jugar o incluso caminaran solos por las calles, a pesar de ser muy pequeños. Todos estaban convencidos de que se trataba de un lugar seguro. Sin embargo, lo que ocurrió en la mañana del 8 de abril de 1911 demostró lo contrario. Esa mañana, la pequeña Elsie le anunció a su madre que iría a visitar a su tía, la hermana de Karolina, Julia Trampota, quien vivía junto a ella pasando la esquina del número 2320 de la calle South Albany, donde Elsie vivía junto a sus padres y hermanos. Era un camino que Elsie había hecho más de una ocasión. Teniendo en cuenta que era todavía temprano, Karolina no vio el problema en que su hija fuera sola hasta allí. Después de desayunar, Elsie salió para dirigirse a la casa de su tía, que quedaba en el número 2325 de la calle South Troy Street. Para llegar hasta allí, tenía que doblar a la izquierda en la calle 22 hasta llegar a la avenida South Troy,
Iba por esa parte del camino cuando se encontró con Josie Tampota, su prima mayor de 9 años, con quien iba acompañado de varios de sus amigos. Iban siguiendo a un organillero, es decir, un músico callejero que había fascinado a los niños con su música. Curiosa, Elsie se quedó unos minutos escuchando al músico hasta que éste movió a la esquina de la calle 23, a donde la mayoría de los chicos le siguieron. Todos menos Elsie, que por alguna razón se quedó tras del grupo, lo que ninguno de los niños notó. Pasaron varias horas antes de que Carolina decidiera ir hasta la casa de su hermana para recoger a su hija. Cuando llegó, sin embargo, se encontró con una sorpresa. La pequeña Elsie nunca había llegado a la casa de su tía. Pese a que era una noticia sorpresiva, en principio Carolina no se preocupó. Era consciente de que su hija menor tenía muchísimos amigos, así que llegó a la conclusión de que seguramente estaba en la casa de alguno de ellos. De hecho, llegó a pensar que Elsie podía haber elegido quedarse a pasar la noche en casa de la que visitaba y seguramente volvería la mañana siguiente. Sin preocuparse demasiado por dónde estaba su hija, Carolina volvió a su casa para encargarse del resto de sus hijos y demás tareas del hogar. Las horas continuaron pasando sin que Carolina volviera a pensar sobre el paradero de su hija hasta alrededor de las 9 de la noche, cuando Frank volvió a la casa. Al notar la ausencia de la más pequeña de la familia, se preocupó muchísimo, más que su esposa y cuñada. Hacía horas que nadie sabía absolutamente nada del paradero de la niña, así que Frank tomó la decisión más lógica y de forma inmediata abandonó la casa que compartía con su esposa e hijos para llegar a la comisaría de policía ubicada en la calle Heman, donde denunció la ausencia de Elsie. En un principio, los agentes de policía que atendieron a Frank intentaron sacarle importancia al tema. Creían, como la madre de la niña, que Elsie se encontraba en casa de alguno de sus amigos, por lo que intentaron convencerlo de que no había necesidad de preocuparse y mucho menos de denunciar la ausencia. La verdad es que no convencieron a Frank, que seguía sumamente preocupado, pero como los oficiales se negaban a tomar la denuncia, no le quedó otra opción que volver a su casa y esperar a la mañana siguiente, como lo habían dicho. Después de una noche especialmente larga para Frank, la mañana finalmente llegó. Carolina había intentado convencerlo de que su hija llegaría para desayunar con ellos, pero eso nunca ocurrió. No hace falta decir que Frank se dirigió a la comisaría a la que había ido horas antes, y esta vez exigió que se le tomara la denuncia de lo que esta vez hicieron sin protestar. De hecho, el cargo más alto de la comisaría del capital, John Moe, decidió hacerse cargo personalmente del caso y de la búsqueda de la pequeña niña desaparecida. El capitán policial no demoró en tomar las riendas de la investigación e inmediatamente llamó a 3 estaciones de policía de la ciudad para que se unieran a la búsqueda. El movimiento anormal de una gran cantidad de oficiales en la zona hizo que los rumores comenzaran a surgir y pronto. Todo el vecindario, sus zonas aldeanas, hablaban de la desaparición de Elsie. La difusión de información sirvió para que un niño apenas de unos años más grande que Elsie se acercara a la policía de la estación ubicada en la calle Maxwell. Su nombre era John Jirowski, y según lo que le contó al capitán, de esa dependencia policial el día anterior había visto como una caravana gitana de la calle Setsky a solo unas cuadras de la calle Troy. Lo importante de este testimonio era que, según John, había visto a 2 mujeres de origen gitano subirse a ella llevando una niña pequeña en brazos que no parecía ser de la familia o cultura. La descripción que John había dado de la niña coincidía a la perfección con la de Elsie, por lo que la policía no dudó ni un segundo del testimonio del chico. Inmediatamente creyeron su historia culpando a la abducción de Elsie a la comunidad romaní. Lamentablemente, el testimonio que John le había dado a la policía no fue preservado y pronto empezaron a darse a conocer en la zona que alguien había visto a Elsie ser secuestrada por gitanos. Puede que hoy la idea de ser robado por gitanos nos parezca ridículo, pero hace más de un siglo el racismo y la ignorancia hacia culturas distintas hizo que todo tipo de teorías surgieran alrededor de esa comunidad, incluso los que rondaban niños para rituales de magia negra o para alimentarse de ellos. Era una especie de leyenda urbana con la que muchas veces los padres asustaban a los niños más jóvenes, algo así como el cuco o el hombre del saco de la época. Aunque por lo menos en el estado de Illinois, esta leyenda estaba parcialmente basada en una historia real. Menos de un año antes de que Elsie desapareciera, una niña de 8 años llamada Lillian Wolf había sido secuestrada en las cercanías de su casa. Un operativo de búsqueda se originó de inmediato, logrando sus objetivos unos días después, cuando encontraron a la niña en condiciones muy malas en un campamento romaní, a más de 10 millas del este de donde originalmente había sido secuestrada. Las similitudes con el caso de Elsie eran innegables, y para los detectives del caso, esto no era una simple casualidad, sino una prueba más para creer que la niña había sido secuestrada por personas gitanas. El enfoque principal de la investigación se puso entonces en encontrar a la caravana en la que John había visto subir a las 2 mujeres de origen gitano, con una niña muy similar a la que buscaban. Según la información que pudieron obtener interrogando a diferentes personas de la zona, la caravana que John había visto se había dirigido a la dirección Round Lake, un pequeño pueblo ubicado al norte de Chicago, especialmente a unas 50 millas de donde Elsie había desaparecido.
Round Lake era típicamente un pueblo rural, donde había mayormente granjas, además de terrenos sin dueño en los que las comunidades gitanas aprovechaban para instalar sus campamentos. El rumor de que entre esas personas estaban quienes secuestraban a Elsie empezó a divulgarse rápidamente, generando que los vecinos decidieran tomar la justicia por su propia mano. En los días siguientes, varios de ellos se organizaron para irrumpir en los distintos campamentos que estaban instalados allí. La forma de actuar y el trato violento generó que naturalmente la comunidad gitana levantara su campamento y se mudara a Bolo, otro pequeño pueblo del estado. La historia de Elsie también había llegado hasta allí. Por lo menos la población de ese pueblo también puso la atención en los recién llegados, y apenas unos días después, varios habitantes se acercaron a la oficina de policial para denunciar que habían visto un grupo de gitanos con una niña muy similar a la que buscaban. Agregaron además que la pequeña no se veía normal. Muchos describieron que parecía bajo estar el efecto de alguna sustancia extraña, como si estuviera drogada. Dijeron también que caminaba parcialmente tapada con una manta, lo que había llamado la atención en primer lugar. Mientras la policía investigaba estas pistas, el padre de la niña ofreció como recompensa para aquel que diera información de su hija de lo que llevaba ahorrando toda su vida: $50, que hoy equivaldrían aproximadamente a $1.100, pero esta cuantiosa cantidad de dinero no generó la respuesta deseada, ya que nadie aportó información que pudiera llevar a Elsie. En los días siguientes se analizaron de cerca una serie de avistamientos que no resultaron en nada. Por ejemplo, un testimonio anónimo afirmaba que haber visto una niña muy parecida a Elsie junto a un músico ambulante que tocaba el órgano en lo que se denominaba como el vecindario italiano. Pero cuando la policía fue a investigar, no pudo encontrar ninguna evidencia clara que demostrara que Elsie había estado allí. Cuando llegaron los detectives, la versión de los mismos gitanos habían viajado a Bolo, donde habían visto una niña muy similar a la pequeña Parubek. Los detectives no demoraron en dirigirse hasta allí, pero lamentablemente, muy tarde, el campamento de los gitanos se había retirado hacia McHenry, una ciudad un poco más grande ubicada al noreste de Illinois. Fue gracias a la policía de ese lugar que lograron detener al grupo. La supuesta niña que creían que era Elsie era en realidad una niña gitana que ni siquiera se parecía a la que buscaban. Para esas alturas, hacía exactamente 6 días desde la última vez que alguien había visto a Elsie, lo que acortaba las posibilidades de encontrarla con vida. Cada vez más presionados por el tiempo, el 12 de abril el capitán John McCoy consiguió un permiso necesario para drenar los canales de agua que quedaban cerca de la casa de la familia Parubek, ya que creían que su cuerpo sin vida podía haber sido abandonado allí. Tanto el día 12 de abril como el día 15, las autoridades tragaron los canales sin obtener tampoco ningún resultado. Con cada día que pasaba, el pánico generalizado hacia la gente de origen romaní, cada grupo o caravana de gente gitana era considerado como un potencial peligro y sobre todo como los posibles secuestradores de Elsie, lo que llevó a que decenas de avistamientos falsos, sin importar si pareciera o no, cualquier niña que fuera vista en un campamento gitano, era motivo suficiente para alertar a la policía, que verificó cada uno de ellos. En varias ocasiones la policía dio con niñas que sí se parecían a Elsie en estos campamentos, pero no tenían nada que ver con la pequeña que buscaban. La frustración ya no era un sentimiento únicamente de los investigadores del caso o los padres de la niña, sino de toda la población. El día 20 de abril los vecinos de los Parubek vieron a Frank Jr., el hermano mayor de Elsie, salir de su casa con una pala. El niño de solo 6 años había escuchado a sus padres hablar sobre la posibilidad de que su hermanita pasara por alguna zona de construcción y hubiese cavado un pozo que no hubiera podido salir. El gesto era indudablemente tierno, pero demostraba lo desesperada que estaba la familia por encontrarla. Aproximadamente 2 semanas después de la desaparición de Elsie, Lillian Wolf, la niña que había sido secuestrada por personas gitanas años antes, se acercó a la policía para ayudarlos en lo que pudiera. Los investigadores escucharon el testimonio de Lillian, poniendo especial atención en los detalles de la niña que había aprendido al estar junto a los gitanos varios días. De hecho, fue ella quien les sugirió que hablaran con un hombre llamado Elijah George, quien según su versión era conocido como el rey de los gitanos. Encontrar a ese hombre no fue sencillo, pero tras varios días de búsqueda lograron encontrarlo en un pueblo de Wisconsin llamado Argyll. Sin embargo, no tenía ninguna información sobre el secuestro de la niña. Cada vez más frustrados, la policía volvió a dragar el canal de agua cerca de la residencia Parubek, pero tampoco hubo ningún avance. El 22 de abril, el gobernador de Maine hizo una declaración pública en el periódico de Chicago American, donde exigió que todas las personas se unieran a la búsqueda de Elsie. Al día siguiente, es decir, el 23 de abril, el teniente John Costello, de la estación policial ubicada en la calle Hinman, dijo a la prensa que todas las pistas de un posible secuestro habían sido ya investigadas y eliminadas, aunque para él no quedaban dudas de que Elsie había sido atacada y maltratada, e incluso llegó a afirmar que Elsie probablemente ya estaría sin vida, abandonada en una casa abandonada o en una zona desierta.
Según su hipótesis, John Costello empezó su propia investigación con algunos de los detectives con los que empezó a revisar distintos edificios, galpones e incluso sótanos de la zona cercana a South Albany Avenue. Varios de los detectives incluso empezaron a cavar en todo el terreno que pareciera haber sido removido recientemente en esa zona. Por otra parte, el capitán Stephen Wood del FBI ordenó a todas las caravanas de gitanos que fueran seguidas, además de alterar a la policía de Bellyberg, Rockford, Janesville, en Wisconsin, que buscaran a Elsie. El capitán Wood, a diferencia de Costello, creía que la niña continuaba sin vida. Tenían 3 hipótesis, pero de la que estaba más convencido era de que Elsie se encontraba secuestrada por un desconocido o bien había sido involucrada en un accidente. La última de sus hipótesis coincidía con la de Costello, mantenía que la niña había fallecido. Por último, creía que había cierta posibilidad de que la niña estuviera en algún hospital sin saber cómo volver a su familia. Con todos estos esfuerzos policiales, la prensa comenzó a interesarse en el caso. Los periódicos comenzaron a dedicarle columnas enteras a la desaparición de la niña. Chicago Daily News, por ejemplo, describió la búsqueda de Elsie Parubek como una de las más grandes y costosas hechas en la búsqueda de una niña. La historia de Elsie logró conmocionar a todo el estado de Illinois, que se mostró sumamente solidario para encontrar a la niña. Por ejemplo, el alcalde ofreció una enorme recompensa para quien pudiera proporcionar información que llevara a que se encontrara a la niña. Sin embargo, aquello tampoco sirvió para que se pudiera encontrarla. A medida que los días pasaban, era cada vez más obvio que Elsie ya no seguía con vida, por lo que el capitán John Mahou llegó a la conclusión de que debían enfocarse en construir justicia para ella y para el caso. Continuó con la búsqueda de forma incansable. Para esas alturas ya hacía varios días que Frank Parubek, padre de Elsie, había comenzado a recibir correspondencia de odio anónima. Estaban escritas completamente en inglés, pero Frank no sabía leer en ese idioma, por lo cual debió pedir ayuda a sus vecinos para saber qué decían. En las mismas decían que la niña había sido raptada por alguien que odiaba a la familia y aseguraban que sus padres la maltrataban. Por esta correspondencia espantosa, Frank no hizo ninguna denuncia, ya que al entender lo que habían dicho, las habían quemado. La noticia de odio que recibía la familia de la niña hizo que toda la comunidad checa en Chicago se uniera para ayudar y proteger a los Parubek, uniéndose a la búsqueda de la niña. Mientras decenas de voluntarios se unían a la búsqueda, los detectives Zahur y Zalaski decidieron buscar al autor de las cartas. Estaban seguros de que el remitente vivía cerca, entre Madison y Robb Street, pero sobre todo estaban convencidos de que el autor sabía mucho más de lo que decía la situación. Hasta aproximadamente el 7 de mayo de 1911, la policía continuó con la búsqueda en los campamentos gitanos. Para ese momento, unos 25 campamentos habían sido investigados y decenas, sino cientos de pistas falsas habían sido desestimadas. Ese día, Mahou declaró que tristemente ya no buscaban a Elsie con vida, sino su cuerpo. A partir de ese momento, la búsqueda no se extendió durante mucho más tiempo. Apenas 2 días después, un ingeniero eléctrico llamado George D. Scully, junto a otros empleados de la planta Lockport en Joliet, notó un cuerpo flotando en el canal de drenaje. En un principio, el grupo de hombres pensó que se trataba de uno de los animales que habían en las granjas vecinas a la planta. Pero al acercarse para comprobarlo, se dieron cuenta de que en realidad parecía ser el cuerpo de una pequeña niña. Sorprendidos y también confundidos, volvieron a la planta para conseguir un bote con el que recuperar el cuerpo y alertaron a la policía, que envió un médico forense, William Goodale, al lugar. Al examinar el cadáver, Goodale notó de inmediato que encajaba a la perfección con la descripción física de Elsie Parubek. Tenía el mismo color de cabello, los calcetines que llevaba puestos eran iguales a los que se había descrito anteriormente por su madre y el vestido era del mismo color, por lo que parecía bastante claro que se trataba de ella. Con un simple análisis ocular pudo determinar que llevaba varias semanas en el agua. En los informes de los análisis más profundos, agregó que el cuerpo no parecía tener ninguna marca violenta que explicara el deceso de la niña. Goodale notificó esto a la policía de Chicago, que envió a Costello a la casa de los Parubek para que les anunciara la noticia. Cuando Carolina abrió la puerta y vio al capitán con su sombrero en la mano, comenzó a gritar, rogándole que le dijera que su hija estaba viva. Su esposo, por su parte, fue llevado a la medianoche a la morgue estatal para la difícil tarea de reconocer el cuerpo de su propia hija. Afirmó que la ropa se parecía a la de Elsie, pero no fue capaz de reconocer completamente su rostro, ya que al igual que el resto del cuerpo se encontraba sumamente hinchado por el tiempo que había estado en el agua. Lamentablemente, Carolina debió también reconocer el cuerpo de su hija, lo que realizó a la mañana siguiente, es decir, el 10 de mayo. El amor que sentía como madre hacia la pequeña hizo que rápidamente la reconociera, incluso las condiciones en las que estaba. Según algunas fuentes, ese complicado momento, la madre había dicho, «Eres tú, mi querida, gracias a Dios te encontré y no estás en manos de los gitanos».
De forma inmediata se hicieron los arreglos para llevar a cabo una investigación judicial con el objetivo de dar a conocer la información que se tenía alrededor de la muerte de la niña y determinar si había evidencia suficiente para considerar que había sido víctima de homicidio o no. El jurado responsable de llegar a una conclusión estaba conformado por 5 hombres, mientras que el coronel William Yurdelik, del condado de Will, ofició la investigación, llamando a Frank como primer testigo. A través de un traductor, el padre de la niña aseguró que su hija había sido brutalmente asesinada. Afirmaba que había sido secuestrada por los gitanos, quienes al darse cuenta de que estaban siendo investigados habían decidido acabar con ella. Esta afirmación hizo que la sala judicial entrara en caos. Carolina entró en una especie de crisis y comenzó a gritar: «Mi Elsie está muerta, fue asesinada, asesinada». Saliendo de la sala, su esposo y el detective Zelaski intentaron calmarla sin tener ningún éxito. Carolina estaba tan angustiada que había empezado a correr de un lado de la calle a otro, atrayendo la atención de decenas de curiosos, que fueron testigos de cómo la mujer afirmaba que su pequeña había sido víctima de los gitanos. Los resultados de la investigación judicial no fueron concluyentes. El coronel William Yurdelik declaró que el caso atrajo tanta atención en un examen minucioso que debería hacerse. No vamos a conformarnos con ninguna investigación superficial. El jurado se niega a presentar sus convicciones hasta que la autopsia sea realizada. Queremos que se examine el estómago y los pulmones de la pequeña. El padre acusa de asesinato y es posible que esté en lo cierto. Durante los informes forenses, 2 médicos especializados declararon que la niña no se había ahogado, ya que no había encontrado agua en los pulmones. Uno de ellos, llamado E.A. Keystone, afirmó que la niña había sido abusada y posteriormente lanzada al agua sin vida, mientras que otro apellidado Paddock dijo que existían evidencias suficientes para afirmar que hubiese sido abusada antes de su muerte. Se declaró que había sido maltratada y que habían hallado 2 cortes profundos en el lado izquierdo de su rostro, aunque Paddock negó estos y dijo que en realidad presentaba marcas azules en su garganta como si hubiese sido estrangulada. Los informes forenses posteriores llegaron a la conclusión de que Elsie no había sido estrangulada, sino sofocada, aunque no se podía confirmar la causa de la muerte. Durante las siguientes audiencias, la familia de Elsie explicó que todo su dinero se había gastado en la búsqueda de su hija y pidieron ayuda para poder costear el funeral. El juez le dio personalmente un cheque por $25 y prometió recaudar más fondos, lo que cumplió. Finalmente, el sepelio de la niña se llevaría a cabo el 12 de mayo en el jardín frente a la casa de los Parubeck. Decenas de personas se hicieron presentes en el lugar para demostrar su apoyo y solidaridad a la familia. Tras el funeral, la investigación judicial se retomó y junto a los esfuerzos de la policía se llegó a un sospechoso, un hombre llamado José Conesti, un comercial ermitaño que bajo los efectos del alcohol decía ser un secuestrador de niñas a las que llevaba a su cabaño, que casualmente se encontraba cerca del canal de drenaje, el mismo en el que Elsie había sido hallada sin vida. La cabaña, o más bien la choza de Conesti, se encontraba únicamente a 1,5 kilómetros de la casa de los Parubeck, y en varias ocasiones había sido visto deambulando por los alrededores del vecindario con una actitud extraña. La dueña de la choza en la que vivía, la señora Sugesi, al ser interrogada admitió que su inquilino llevaba niños a su vivienda y que al enterarse de que se habían descubierto el cuerpo de Elsie simplemente se había ido. Al enterarse de que la policía lo buscaba, Conesti decidió acabar con su vida tirándose bajo un tren, pero 5 días después fue absuelto de toda culpa, es decir, se dejó de ser considerado sospechoso. El 15 de mayo, Frank volvió a la oficina policial para proporcionarles nueva información. Dijo que había hablado con un hombre al que no había conocido antes. Se le había afirmado haber visto a Elsie en la tarde del 8 de abril en Kedzie Avenue. Costello, que seguía a cargo del caso, no dudó en enviar a uno de sus hombres para que encontraran a este sujeto y sin embargo nunca lo hallaron. Hoy, a más de 100 años de la muerte de Elsie Parubeck, todavía no se sabe qué fue lo que sucedió. Los informes forenses oficiales afirman que se trató de un accidente, pero como dijimos, ni la familia ni los detectives creyeron que así fuera. Estaban convencidos de que la niña había sido víctima de alguna mente perversa. Lamentablemente nunca se pudo descubrir de quién fue realmente la culpa, si era de la niña o de los gitanos. ¿Conocías este caso? ¿Consideras que Elsie pudo haber sido víctima de los gitanos, aunque realmente no hay evidencia que respalde la información? ¿O piensas que ese grupo étnico fue solo un chivo expiatorio del miedo social que provocó este caso? Si llegaste hasta aquí no puedes perderte el vídeo en pantalla. Nos vemos allí.